Gran concentración por la verdad. Ecuador, centro de avivamiento a las naciones. Visitación de Dios a Ecuador. Vaticano, las puertas del infierno. Puertas del infierno. Denunciando, el Vaticano es la puerta del infierno. El Vaticano es la puerta del infierno. Y Dios aborrece la idolatría. En 1999, las cámaras de la televisión evidenciaron al país la vergonzosa y deplorable situación en la que vivían más de 2.500 internos en la tristemente célebre penitenciaría del Litoral. Me pegaron los guías a patadas, me cayeron 3 guías serranos. No es psicosis que tengo, no estoy loco, señores, estoy bien. Estoy bien cuerdo. Y tengo las 2 manos que mi Dios me la mandó de arriba. Acompañados del nuevo director nacional de rehabilitación social, a quien ni siquiera conocían los guías de la penitenciaría, llegamos en una visita sorpresa, a fin de constatar el estado real de la mayor cárcel del país. Nos habían informado que pagando o haciendo favores, los presos podían ir a vivir en los cuartos de los guías penitenciarios. Y efectivamente encontramos a numerosos presos conviviendo con sus guardianes. ¿Usted vive aquí? Sí, estoy aquí, pero ya estoy para que me lleven a mi padre. En esta cuadra de guías, usted está habitando en esta celda. Esta es la temible celda llamada cuarentena, donde la cárcel da la brutal bienvenida a los presos recién llegados. 350 seres humanos se encuentran hacinados en la más vergonzosa condición que puede imaginar la dignidad humana. Tenemos que bajarle. En orden directa nosotros tenemos que ir a la bondad. La justicia ecuatoriana condenó a 1 año de prisión al pastor evangélico Eduardo Mora León por organizar marchas anticatólicas en las que destruyó imágenes de la Virgen María con otros fieles de esa religión. Pastor evangélico Eduardo Mora León por el presunto delito de odio. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Tribunal 11º de Garantías Penales condenó a 1 año de prisión al pastor evangélico Eduardo M. Mora León por el presunto delito de odio. Durante estas últimas semanas aquí en Guayaquil, Mora lideró protestas contra la fe católica. La Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos califica de fanática y belicosa la actitud del pastor Eduardo Mora, quien en 2 ocasiones se ha manifestado públicamente contra creyentes católicos. Hicieron un llamado a las autoridades para que se llame la atención de este pastor que no pertenece a sus filas. Lenin Artieda con el informe. En medio de incidentes, la policía disolvió la marcha de la comunidad evangélica que organizó el pastor Eduardo Mora, involucrado en actos de agresión contra fieles católicos. Mora fue detenido y enfrenta cargos por alterar el orden público. La religión católica. Estamos dispuestos a todo, a la cárcel, a la muerte, a los látigos. Así el apóstol Eduardo Mora León de la Misión El Altísimo respondió cuando le preguntamos si enfrentaría algún proceso legal en caso de repetirse incidentes entre ese grupo cristiano y los católicos. De su lado, la Federación Ecuatoriana de Ministros Evangélicos se reunió para dejar en claro que él no representa a la Iglesia Evangélica Ecuatoriana. Queremos aclarar al país que ese nunca ha sido ni será el mensaje que nosotros hemos llevado ya por 120 años en este país. Queremos aclarar al país que ese nunca ha sido ni será el mensaje
que nosotros hemos llevado ya por 120 años en este país. Queremos aclarar al país que ese nunca ha sido ni será el mensaje que nosotros hemos llevado ya por 120 años en este país. Tanto ellos como el pastor Mora, con Biblia en mano, defendieron sus posturas sobre la forma de manifestarse ante la idolatría. Si fuesen evangélicos, ellos estuvieran de parte, no de Eduardo Mora, sino de parte de Dios, que Dios denuncia en Éxodo capítulo 20, verso 3, la idolatría de no hacerse imagen y semejanza de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Romanos capítulo 13 habla que nosotros estamos sometidos a las autoridades y por tales tenemos que respetarla y someterla. El que resista a las autoridades acarrea condenación. Lo que para algunos párrocos y curas en las iglesias católicas no es la forma correcta de manifestar su libertad de culto, pero él asegura que si Dios le dice que salga otra vez a la calle, lo hará. Es un invento de la Iglesia Católica que la Virgen María es la mediadora. Está mintiendo al mundo la Iglesia Católica. Solo se espera que en la próxima ocasión que acudan a iglesias católicas y se repitan estas escenas rechazadas por la mayoría de ciudadanos. ¡Ni siquiera tiene cuerpo! No hayan heridos entre quienes creen en el mismo Dios. Charlie Pisa, Noticiero 1. Se produjeron enfrentamientos entre grupos religiosos. Ocurrió en Guayaquil y son escenas condenables. Con eso empezamos. Así es, ocurrió otra vez, fuertes enfrentamientos entre grupos evangélicos y católicos en Guayaquil. Ocurrió frente a una iglesia católica en el centro de la ciudad. Alarmados y con pena, si se podría decir de esta manera, este acontecimiento que hemos llegado a conocer es algo que creo que ningún cristiano evangélico debe realizar jamás. 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 Y no podremos apoyar esto jamás, porque la exposición del Evangelio para nosotros, los códigos de ética los establece la misma Sagrada Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Gracias, pastor. Y quiero terminar esta entrevista con esa frase de las bienaventuranzas. El Vaticano es la puerta del infierno. Y este es el desacuerdo de Dios y de la Biblia en contra del sacerdocio idólatra que lleva a la gente a adorar imágenes y a condenarlos al infierno. Este es el desacuerdo de Dios en esta nación Ecuador contra los sacerdotes idólatras. Ha cambiado la doctrina, porque los ministros del Evangelio nosotros no nos pronunciamos de esa manera. Ha cambiado la doctrina, porque los ministros del Evangelio nosotros no nos pronunciamos de esa manera. Hoy quiero declarar que el Vaticano engaña al mundo entero. Y el Vaticano engendra lo que es idolatría según Éxodo 23. El catolicismo engendra hechicería y santerismo según Apocalipsis 9:20. Y también el catolicismo engendra homosexualidad, según Romanos 9:26. La idolatría es un pecado delante de los ojos de Dios. Y yo les digo a los sacerdotes de esta nación que digan la verdad al pueblo y que ahora mismo hagan un panel y públicamente digan a los ecuatorianos que estos ídolos no son dioses, según Éxodo 23, y que estos ídolos no tienen poder, según Salmo 115. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Estos ídolos llevan al infierno y los sacerdotes católicos
a toda la humanidad. Queremos aclarar al país que ese nunca ha sido ni será el mensaje que nosotros hemos llevado ya por 120 años en este país. Queremos aclarar al país que ese nunca ha sido ni será el mensaje que nosotros hemos llevado ya por 120 años en este país. Dios me tiene libre para seguir predicando que los ídolos como estos no tienen poder. Boca y no hablan, ojos y no ven. Ellos engendran la brujería. Rockeros tienen crucifijos. Y hoy la mayor parte de homosexuales son católicos, apostólicos y romanos. Y lamentablemente ellos deben de pensar que ha hecho la religión por su vida. No ha hecho nada. Cuando la gente renuncie a la idolatría de su corazón y reconozca que Cristo no está muerto, sino que resucitó, entonces sus vidas cambiarán. Es normal. Si nosotros vemos en la Biblia, fueron perseguidos los grandes hombres que se lanzaron a las naciones a anunciar el Evangelio de Cristo. Y si los homosexuales desfilan, y si desfilan para muchas cosas, cuanto más la iglesia evangélica también camina para decir la verdad del Evangelio de Dios. Creo que ningún cristiano evangélico debe realizar jamás. Creo que ningún cristiano evangélico debe realizar jamás. Que se retracte y pida disculpas a la Iglesia Católica. De intolerables fueron calificados por la Iglesia Evangélica los actos violentos registrados por integrantes del Templo O Altísimo, quienes, liderados por el pastor Eduardo Mora León, protagonizaron incidentes contra grupos de fieles católicos. Nosotros rechazamos categóricamente su proceder y su actitud, que es provocativa y belicosa, que provoca conflictos sociales entre nuestros hermanos ecuatorianos. La primera protesta se llevó a cabo el 29 de marzo durante la procesión anual por el Viernes Santo en el Cristo del Consuelo. La siguiente fue durante una marcha organizada en Guayaquil por Mora el pasado 5 de abril que culminó en la Plaza San Francisco. Por lo tanto, rechazamos categóricamente su proceder y no nos identificamos con sus actitudes tomadas el día de la manifestación que ha hecho en los diferentes sectores de la ciudad. Ante estas declaraciones, el pastor, que está en el ojo del huracán, respondió lo siguiente. Este pronunciamiento de la iglesia evangélica que me sorprende, porque yo pensaba que eran los curas y los sacerdotes que se iban a levantar contra esta denuncia pública, sino los mismos evangélicos, que para mí no son evangélicos, porque si fuesen evangélicos ellos estuvieran de parte no de Eduardo Mora, sino de parte de Dios. Sin embargo, al final los ministros cristianos, contrarios a la idea de Mora, pidieron a Dios para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y en tu nombre nos cubrimos. Desde Guayaquil, Jordan Jordán, Oromar HD. Que el ángel de Jehová... El Tribunal Undécimo de Garantías Penales emitió el martes su primera condena por el delito de odio contra Eduardo Mora, un líder religioso que causó varios enfrentamientos con comunidades católicas en Guayaquil, a las que acusa de idólatras. La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió las conversaciones periodística evangélica del Ecuador negó que Eduardo Mora los represente de alguna manera. La repudiamos y que exigimos de parte de él que se retracte y pida disculpas a la Iglesia Católica. Repudiamos y que exigimos de parte de él que se retracte y pida disculpas a la Iglesia Católica. Conflictos sociales entre nuestros hermanos ecuatorianos. El cuestionado pastor de inmediato reaccionó al pronunciamiento de los ministros evangélicos. Y si ellos no me conocen a mí, a ellos también no los conocen en otros lados. Pero no estamos en ese propósito, estamos en un propósito de Dios. Él dice que no le sorprende las reacciones generadas por su proceder de rechazo a imágenes religiosas de la fe católica. Porque por muchos años la Iglesia Evangélica ha venido estando en silencio y no se ha pronunciado contra esta mentira que viene engañando al mundo entero, el Vaticano. Esa es la polémica que pone en la mesa de discusión la tolerancia a la libertad de culto.
que es un derecho que todos tenemos. Javier Figueroa, RTU, el canal de las noticias. Tenemos que bajarle. En orden directa nosotros tenemos toda la voluntad. Esta es la temible celda llamada cuarentena, donde la cárcel da la brutal bienvenida a los presos recién llegados. 350 seres humanos se encuentran hacinados en la más vergonzosa condición que puede imaginar la dignidad humana. Aparte de eso, tiene más marcas de lo que le hayan hecho. Sí, claro que sí. Pueden ver, tengo unas heridas, unos golpes en mi costilla, tengo 2 costillas hundidas, y además en la espalda, en la cabeza, también fui maltratado. Pero todo eso doy gloria a Dios, yo no miro al que me golpeó ni a los que me golpearon, yo miro el propósito de Dios. Yo los bendigo, sé que este es un proceso de Dios para las cosas grandes, y animo al pueblo de Dios a mantenerse unidos, en fe, humildes, sencillos y obedientes a Dios. Unos baños denigrantes y sucios y la permanente protesta por el abuso de autoridades y por las injusticias. ¿Cuánto tienen que pagar? No sé. Depende, claro, depende del pabellón. Pero más o menos entre cuánto y cuánto. 500, 800 mil sucres. O sea, si alguien paga 1 millón de sucres, sale enseguida. Claro, un pabellón. ¿Y a dónde le ubican? Cualquier pabellón bueno. En esta cárcel se encuentran 2.500 detenidos, es decir, 1 de cada 4 presos del país. El Estado paga 4.000 sucres por preso por las 3 comidas que son de pésima calidad y principalmente no alcanza para dar de comer a todos. ¿Qué les han preparado ahora? Es seco de chivo, doctor. Recibimos innumerables denuncias en el sentido de que los guías y personal de la cocina se roban los alimentos que son luego vendidos fuera de la cárcel. Existe una poderosa red de corrupción que nadie se atreve a tocar. He presentado los partes respectivos con los quintales de arroz y quintales de otras cuestiones de pollo, de chancho que sacan a vender. Y eso o sea, les roban a los presos su comida. Le roban a los presos su comida, exactamente. Los mismos empleados, no todos, pero sí hay unos, que es la mayoría, que son una tarea de ladrones. Los de cuarentena son los que menos comen. ¿Cuál es la olla de cuarentena? La olla de cuarentena. Este es el segundo para cuarentena, pero ahí ya vemos 315 internos. Yo no creo que eso vaya a alcanzar. El almuerzo no era suficiente ni para 100 personas, por lo que el encargado hacía milagros para que este alcance al mayor número posible de los 350 internos de este pabellón. Esto es inhumano, señor. ¿Qué pasa ahí? Ahí están los compañeros internos, que eso ya es prohibido dentro de los derechos humanos. Eso ya no debe existir ahí. En la celda de castigo encontramos a un hombre acusado de asesinato que se había fugado solo para meterse en la cárcel de mujeres, donde se encuentra su mujer amada, también acusada de asesinato. De hecho, me tiré abajo y me fui por el poste y salté la pared. Allá pabellón de mujeres, desesperado. Al lado allá cárcel de mujeres, porque allá tengo una señora que vacila conmigo, ya vamos para 6 meses vacilando. 9 años más tarde, una nueva visita de nuestro programa reveló que lejos de un cambio positivo, las condiciones en la Penny iban de mal en peor. Este es el pabellón Cuarentena Baja. Aquí la mayoría de presos que viven amontonados no pueden pagar una celda en otro pabellón. En total hacinamiento, los más de 120 individuos que ahí viven soportan el fuerte olor que proviene del baño, donde hay 3 inodoros y 2 están en precarias condiciones. Ahí la gente se sienta y apunta. ¿Ah, sí? Sí, el baño ahí. Al mismo tiempo, unos juegan cartas, otros duermen profundamente y otros profesan su fe. Todo esto en la misma celda. Pero el ser humano, aún en estas deplorables condiciones, aprende a reírse de las cosas sencillas y para muchos se convierte en una terapia. Él es Bob Bunny. Se nos informó reservadamente que esta es una celda de castigo creada por ellos, para quienes no han pagado la cuota semanal obligatoria. ¿Cuántas? 8 personas tenemos aquí.
8 personas en 3 metros cuadrados. Las condiciones de insalubridad provocan que muchos internos contraigan graves enfermedades y aumente la violencia carcelaria. Mami, de favor te pido que me ayudes, porque tú sabes que de una otra manera soy tu hijo y que no me desampares. Y es que el reto es cambiarle a la cárcel ecuatoriana, cambiarle para bien, porque las cárceles en todas partes no hacen sino reflejar la realidad de las sociedades a las que éstas pertenecen. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Le habla su hermano y amigo apóstol Eduardo Mora León desde la penitenciaría del Litoral. Quiero compartir con ustedes esta bendición de que todo lo que está sucediendo es más bien para el progreso del Evangelio. Estoy en esta cárcel experimentando lo que los apóstoles experimentaron. Recuerde de que esto no es nuevo, esto está en la Biblia, que los verdaderos hombres de Dios pasarán estas etapas de cárcel. Recuerde que Jeremías fue llevado a una cisterna donde había estiércol, donde había gusano, pero de ahí Dios lo sacó. Recordemos la historia también de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados a un horno de fuego. De allí lo libró Dios. Recordemos la historia de Jonás. Jonás fue llevado en el vientre de un gran pez, donde no hay abogado, donde no hay celda, pero de allí lo sacó Dios. Recordemos la historia de Daniel. Daniel fue llevado al foso de los leones, donde no habían personas, donde no habían presos, sino animales que devoraban. Sin embargo, de allí, de esa cárcel, lo sacó Dios. Recordemos también la historia en el tiempo de la iglesia primitiva, como Pedro, Pablo, Juan y Silas, ellos también experimentaron lo que es la prisión, pero de allí lo sacó Dios. Ahora, este es su hermano, apóstol Eduardo Mora León, también en prisiones. Pero recuerde, de aquí, de la penitenciaría, también me sacará Dios. ¡Gracias, Señor Jesucristo! ¡El apóstol Eduardo! ¡Se acerca en este momento! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Aleluya! ¡Se acerca el apóstol! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sigue, súbete, súbete. Jesucristo vive. Estoy bien cansado, estoy bien cansado. Estoy bien cansado. Yo me lo... Levanta tu voz y celebra al Señor, gozo a Jehová. Levanta tu voz, celebra al Señor, gozo a Jehová. Porque es grande y poderoso, no hay otro como Jehová. El soberano es majestuoso, poderoso Jehová. Señálale, alábale, prorrumpe
Jehová. Hoy sobre el pandero, sobre trompeta en honor a Jehová. Prorrumpid en alabanzas a Jehová. Prorrumpid en alabanzas a Jehová. Alzad vuestras manos, saltad con regocijo, alzad vuestra voz, sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta celebrada a Jehová. Alzad vuestras manos, saltad con regocijo, alzad vuestra voz, sonando un pandero, danzando en corro, judíos y gentiles, sonando una trompeta celebrada a Jehová. Prorrumpid, prorrumpa, prorrumpa. Prorrumpid en alabanzas a Jehová. Prorrumpid en alabanzas a Jehová. A Jehová, a Jehová, a Jehová, La cosecha está lista. Hay que recoger, hay que recoger.